Funciones de varias variables. Vamos a ver la definición de funciones de varias variables. F va de un conjunto de contenido en Rn a Rm. Bien, depende de los valores de n y de m, vamos a tener funciones de varias variables. Entonces, si n y m son iguales a 1, quiere decir que f va de los reales a los reales. Por lo cual, n igual a m igual a 1, vamos a tener es una variable, que es lo que comúnmente conocemos en cálculo 1 como f de x igual a y. Es las funciones que hemos venido trabajando, porque van de los reales a los reales. Tenemos una sola variable dentro del paréntesis y una sola variable como igualdad. Si n es mayor que 1, es decir, este número es más grande que 1 y m es igual a 1, quiere decir que voy de R2 a los reales, o de R3 a los reales, o de Rn, para cualquier valor de n positivo, a los reales. Eso quiere decir que siempre su resultado va a ser un número. Eso es lo que se conoce como las funciones de varias variables. Yo puedo tener de R2 a R, f de xy igual a z, o de R3 a R como f de xy z igual a w. Esas son las funciones que vamos a trabajar en este curso. Ahora, si n es un número cualquiera, R2, 3, quiere decir que tengo R2, R3, Rm, y el valor de m es mayor que 1, puedo tener como ejemplo una función que va de R2 a R3, por ejemplo, o de R2 a R2. Estamos hablando de funciones vectoriales. Esas funciones vectoriales no las vamos a trabajar en este curso. Un ejemplo de ellas es f de xy igual a zw cualquiera. Esta es la manera de anotarla, esta no la vamos a trabajar. Entonces, en resumen, estas fueron las funciones que trabajamos en cálculo 1 y cálculo 2, f de x igual a y. Estas son las funciones que vamos a trabajar en este curso, f de xy igual a z o f de xyz igual a w. Y las funciones que no vamos a tomar en cuenta son las funciones vectoriales, donde sus resultados son un par ordenado, una terna o cualquier cantidad de cosas. Es decir, si después de la igualdad no tengo un número real, entonces no es una función para este curso. ¿Qué operaciones vamos a utilizar para esas funciones? Vamos a utilizar la suma, la diferencia o la resta, producto, cociente y la composición de funciones. ¿Cómo son las operaciones? Para la suma o para la resta, simplemente f más g de xy se define como f de xy más o menos g de xy. Puse más o menos porque es indiferente tanto para el más como para el menos. ¿Cómo es el dominio de estas funciones? El dominio de una función suma o de una función resta simplemente es la intersección de los dos dominios. Al igual para la función producto. La función producto se define como f por g de xy igual a f de xy por g de xy, donde su dominio también va a estar definido como la intersección de los dos. Por eso coloco aquí un más, menos y un por. En la cociente funciona diferente. A pesar de que es f de xy entre g de xy la definición, el dominio también va a ser la intersección, salvo que tenemos que quitar los puntos pertenecientes al dominio de la función que tengo en la parte de abajo, que es en este caso la función g, donde ella sea igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir entre 0. Entonces, como no se puede dividir entre 0, eso se saca del dominio de la función. Y por último tenemos la composición de funciones. F compuesta con g de xy es f de g de xy. Aquí lo importante es que para poder hacer la composición de funciones, yo debo tener en cuenta que la función que está en la parte interna tiene un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Ese conjunto de llegada de la función interna debe ser el conjunto de partida de la función externa. Es decir, si la función g va de Rm a Rn, entonces la función f debe empezar en Rn. Fíjense que aquí lo coloco en negro para que se den cuenta que estas dos tienen que ser iguales. Si esto no es igual a esto, yo no puedo hacer la composición de funciones f compuesta con g. ¿Ok? La composición no es conmutativa, es decir, el hecho de que yo pueda hacer f compuesta con g no necesariamente quiere decir que pueda hacer g compuesta con f. Es más, y si puedo hacer ambas, no necesariamente son iguales. Siempre es requisito para hacer la composición de funciones que la función que yo tenga dentro tenga un conjunto de llegada igual al conjunto de partida de la función que tenga afuera. Si tengo g compuesta con f, entonces el conjunto de llegada de f debe ser el conjunto de partida de la función